Presentado por Andalucía. Hagamos que las cosas pasen. Voces, sonidos y acciones de las prefecturas. Las provincias somos el Ecuador. Noticias relevantes, entrevistas y reportajes. Escuche en Pichincha Universal todos los lunes a las 8. Su reprise en la programación de la radio y a nivel nacional por la red de emisoras locales del país. Congope, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Dardo electoral en el centro de la información. Bueno, retomamos. Estamos ya con Bernardo Cañizares, lo logró, muy amable, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos llevando a cabo este compromiso con la ciudadanía de conocer a los candidatos y sus propuestas en virtud de ejercer un voto informado, ¿verdad? ¿Cómo ha visto esta campaña con las limitaciones que ha habido para la promoción de los candidatos a consejeros? Bienvenidos. Muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes aquí en la radio, también a sus radioescuchas. Yo personalmente, si usted me pregunta, yo estoy totalmente de acuerdo con todas estas restricciones que se pusieron en la campaña electoral. ¿Ya? Yo más bien haría un llamado, imaginémonos que incluso las campañas presidenciales tuvieran este tipo de restricciones. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que pasa es que nosotros tenemos que romper la lógica de la maquinaria electoral con las personas que nos representan. Entonces yo creo que al tener estas restricciones, de alguna manera nosotros tenemos que debatir más de ideas que lo que es el apoyo electoral de X o Y partido. Entonces yo estoy de acuerdo personalmente, me parece más bien incluso hasta positivo. Ya, pero esto es límite al gasto o la prohibición de la promoción. ¿En qué son está de varias acuerdo? Cosas. Sí. Primero, la promoción está a cargo del Consejo Nacional Electoral. Entonces, digamos que la promoción que yo pueda hacer por cuenta propia es muy limitada, porque incluso no puedo participar en eventos, no puedo participar en congregaciones de personas, un movimiento político, una organización, una institución no me puede apoyar o hacer algo a favor mío o de X o Y candidato. ¿Cómo le conocen entonces, más allá de los 20 segundos que puedan? Sí. Y de ahí tenemos las franjas, todo. Sí, ahí tenemos las franjas promocionales, ¿no? Ya. Que son las que se ven en la televisión. Yo creo que estos espacios son vitales, justamente. Entonces yo más bien encomio lo que ustedes están haciendo y creo que todos los medios de comunicación en este espacio electoral deberían hacerlo. Pero estamos esperando del deber ser. El ser, tema es que no lo estamos viendo. Sí. ¿Cuál es el rol que para usted ejerce o la importancia de este eje de control y de participación ciudadana de ese consejo? A ver, yo creo que primero partamos del punto de partida, disculpen la redundancia, de que muchas personas, la gente en general, no tiene una idea muy clara de qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y menos aún de que hay una elección. Incluso hay gente que ni siquiera sabe que va a recibir 3 papeletas adicionales cuando vaya a votar por alcalde, menos que prefecto. Son 3 hombres, 3 mujeres. Exactamente, y que son 3 hombres, 3 mujeres y un representante de pueblos originarios inmigrantes. Por una parte tenemos esa dificultad, ¿no es cierto? Por otra parte tenemos la dificultad de, bueno, ¿y este consejo cómo cambia mi vida? ¿Cómo incide en mi diario vivir, en mi cotidianidad? ¿De qué manera yo puedo hacer una conexión emocional entre lo que hagan ellos y lo que me sucede a mí? El Consejo, de acuerdo a lo que estipula la Constitución y bueno, hay otras leyes que lo regentan, se encarga específicamente de lucha anticorrupción, que es algo que no hemos conocido mucho que haga el Consejo hasta el momento, ha sido muy limitado su accionar en ese sentido. Número 2, lo que sí se conoce más y se escucha, que es la elección de las autoridades de control, ¿no es cierto? Y número 3, el promover la participación ciudadana. ¿Ya? Ahora, en este contexto, usted tiene una serie de cuestionamientos. ¿A dónde van los cuestionamientos del Consejo? Van a su legitimidad. ¿Qué tan legítimo es tener este espacio? ¿No es cierto? Dentro de la doctrina constitucional nosotros podríamos decir que si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo salen de la elección directa del pueblo, ¿no es cierto? Entonces tienen esa legitimidad. Si es que representan al pueblo, si representan al ciudadano, ¿por qué vamos a tener un poder extra que tenga que representarnos nuevamente? ¿No es cierto? Entonces, doctrinariamente hay una especie de confusión ahí de lo que debería ser el Consejo. ¿Pero usted es afín a esa doctrina ortodoxa?
Yo creo que esa es una doctrina de lo que vendría a ser una república basada en los balances de los poderes. Pero lo que ocurre en la práctica es que el ciudadano, a pesar de que estos poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo, se emanan del pueblo, responden a intereses económicos específicos. Entonces creo que en ese contexto es donde nace esta lógica de crear este poder de control social y de participación. ¿Con el cual usted está de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo totalmente. Yo Porque creo si no, ¿para qué está de candidato también? ¿Para qué estaría de candidato si no estuviera de acuerdo? No, yo creo que es vital, porque es una cuestión más práctica. Si bien estos dos poderes emanan del pueblo, en realidad responden a otros intereses. Entonces, ¿quién responde al ciudadano? Debería ser justamente esa representación ciudadana. Entonces, yo creo que está bien. El problema es la legitimidad de este espacio, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cómo llegamos al Consejo de Participación Ciudadana? No sé si usted recuerda, en la Constitución del 98 se crea la Comisión Anticorrupción, que la lideró el doctor Larrea, que no tenía más capacidad que simplemente informar a la ciudadanía sobre denuncias de corrupción. De ahí usted llega al Consejo de Participación Ciudadana en la Constitución del 2008, pero realmente el proceso constitucional como está establecido, nosotros no lo hemos vivido en la sociedad actual. Nosotros no conocemos el alcance de esa Constitución realmente. En el 2008, cuando se aprueba la Constitución, si estoy correcto y no me falla la memoria, 3 o 4 semanas más tarde, el que era el Tribunal Constitucional se autoproclama Corte Constitucional. O sea, ya empieza el rompimiento de la Constitución. Y desde ahí ha sido una larga lista donde usted ha tenido... Bueno, había una transición en todo caso. Es que esa transición no se podía dar, sino que se tenía que llevar a la elección de la Corte Constitucional. Ellos no se podían autoproclamar Corte Constitucional por sí mismos, no tenían esa capacidad. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos entonces un Consejo de Participación Ciudadana con una... Desde mi perspectiva personal, una participación bastante gris en los 10 años de lo que fue Correa. ¿Y este Consejo de Transición? Este Consejo de Transición lo que se ha dedicado a hacer es, entre comillas, a descorreizar a las instituciones. Pero una de las actividades fundamentales que tiene, que es ser parte procesal en las denuncias de corrupción, ha tenido una acción secundaria, cuando esa es una de las actividades que debería ser fundamental para el Consejo y que más atañe a las personas en su diario vivir. Me llama la atención esta apreciación suya, porque parecería que más bien han tenido una intervención, por lo menos en la retórica, alta. Mire usted, incluso el mismo presidente, el doctor Trujillo, dijo que se basaron en la destitución de las autoridades por fallas de forma, pero que realmente era tal la corrupción que recién se dan cuenta que debieron haber sido destituidos por corrupción. El problema es que legalmente, constitucionalmente, quien tiene que destituir a estas autoridades no es el Consejo de Participación Ciudadana. Estaban basándose en un periodo de transición, ¿no es cierto? Y la consulta y referéndum. Y en la consulta y referéndum. Quien tiene que hacer esa destitución es la Asamblea. Pero como una asamblea, con los representantes que tenemos, porque la realidad de eso es que la democracia representativa en el Ecuador es bastante pobre. Usted tiene representantes en la asamblea que se están mordiendo la cola, que están vendiendo cargos, que están cobrando diezmos. ¿Cómo esas personas van a tener la capacidad moral y ética para destituir autoridades de control? Claro, a esas alturas hay 17 procesos judiciales, penales por el tema diezmos. Y al mismo tiempo entonces viene otra idea que dice, bueno, como el Consejo no tiene realmente ninguna lógica y es una especie de bodrio que se creó dentro de la estructura y arquitectura constitucional, quien debería hacer la elección de estas autoridades es la Asamblea. ¿Cómo esos representantes van a poder hacer eso? Si venden hasta los cargos más írritos, los venden por X o Y cantidad, imagínense lo que eso implicaría. No se diga en las autoridades de control. Claro. Permítanos conocer un poquito más de Bernardo Cañizares. ¿Cuál es esa trayectoria que le acompaña? Yo soy gestor cultural y social desde 1995. Conjuntamente con otras personas creamos una organización que se llama Fundación Octaedro, que es donde yo he trabajado desde entonces. Yo soy graduado en artes y tengo una maestría en filosofía. Y toda mi vida he estado enmarcada en estos procesos de gestión cultural y de intervención social. He trabajado en procesos de levantamiento de información con otras organizaciones de la sociedad civil, trabajo en comunidades, ese tipo de actividades. De ahí también he tenido otras, digamos, funciones. Estuve en el Consejo Consultivo de los Medios Públicos, que era un consejo honorífico adjunto a lo que es el quehacer de los medios públicos, como una especie de veeduría que estaba incluido en la Ley Orgánica de Comunicación. Oiga, ¿y eso no le hace que le califiquen de correísta? Sí,
Hay un periodista de apellido Payares que dijo que yo era un submarinista correísta. Cierto, que iba a llegar leí ese artículo. que iba a llegar al Consejo de Participación Ciudadana a cumplir, en definitiva lo que dice él en el artículo es que voy a cumplir una agenda mafiosa, ¿no? Se me está induciendo a pensar de que yo estoy dentro de esa estructura mafiosa. Ya, no va a gastar el tiempo digamos, poner algún tipo de demanda. Vea, el señor tiene toda la libertad de hacerlo, está en su libertad de poder cuestionarme a mí como persona. Yo no puedo decir que hizo mal o que hizo bien. Ya, no estaba en la lista de Andrés Páez. En la lista de Andrés Páez no estoy, todavía no aparezco. Ya mismo aparece, no se Mira, el preocupe. problema de eso, le voy a decir cuál es el problema, desde mi perspectiva. Cuando hay esta cacería de brujas desde la perspectiva de quién es correísta y quién no es correísta, hay casos, por ejemplo, hay un candidato que acaba de aparecer, donde aparece él parado y aparece al lado de él caminando el señor Ricardo Patiño y por ende ya es correísta. O sea, tenemos que hacer acusaciones basadas en elementos un poquito más sólidos, ¿no es cierto? Si a mí se me cuestiona, porque yo estuve en el Consejo Consultivo de los Medios Públicos, ¿a qué va ese cuestionamiento? El cuestionamiento que hace el periodista es que yo no abrí la boca en los 6 meses que estuve ahí en contra de lo que ocurría en el correísmo. ¿Cuál fue mi tarea? ¿Cómo yo llegué ahí? Primero fue un concurso público, eso es de conocimiento público, de cómo se hizo ese llamado. Como era un cargo honorífico, presumo yo que las presiones no eran muy grandes, porque cuando hay sueldos de por medio es que hay las presiones políticas al respecto. Entonces a mí me eligieron como consejero principal representante de los productores independientes. Como esa era mi función, una de mis actividades fundamentales que yo busqué era que, por ejemplo, a mí me digan cuáles eran las empresas que producían los programas para los medios públicos y cuáles eran los montos que se asignaban a esas empresas. Porque personalmente yo tenía la percepción de que había una centralización de contratos y que necesitábamos que esos contratos se repartan en el gran espectro de productores audiovisuales que existen en el Ecuador. Así es. Eso fue lo que yo busqué. ¿Ya? Estaban los correos electrónicos, me reuní con el director de programación, me ofrecieron el oro y el moro, que me iban a dar toda la lista con los montos. ¿En qué año fue usted? Yo fui desde si no me equivoco, noviembre del 2016 hasta junio o julio del 2017, presidente de ese consejo. Incluso como presidente de ese consejo nunca recibí esa información. ¿Qué fue lo que hice añadido a eso? Ok, no me van a dar la información porque seguramente hay intereses de por medio. Entonces, hagamos de este Consejo Consultivo un espacio válido para que la ciudadanía haga un seguimiento de lo que hacen los medios. Incluso yo tuve acaloradas discusiones ahí con el señor Lazo, enfrente de todo el resto de consejeros, de que yo pensaba que la cobertura electoral que habían hecho los medios en la elección del 2017 no estaba bien, no era balanceada, eso no era periodismo. Porque así como le daban ese espacio al señor Lenin Moreno, tenían que darle al señor Lazo, tenían que hacer la misma cobertura, porque los medios son públicos, los medios no son gubernamentales, y esa era la lógica que yo trataba de explicar. Ya, pero ¿le parece que está correcta precisamente esta dinámica de venganza en donde caen justos por pecadores? Yo creo que es más dañina, yo creo que es un cálculo errado. ¿El cálculo cuál es? Usted cuestiona a Raimundo y todo el mundo, entonces por ende usted llama al voto nulo. Ah, es que allí iba justamente. Se está gestando esa posibilidad. Precisamente cuando leía el artículo del señor que usted hizo referencia, más abajo aparece una fotografía que lidera, digamos, que está en el líder de un artículo en donde hay una clara X para la votación del Consejo de Participación Ciudadana, impulsando el voto nulo para desaparecer. Así es. ¿Qué le parece? Es que la lógica es cuál, o sea, si en las urnas, de acuerdo al Código de la Democracia, usted creo que, si no me equivoco, tiene el 50+1 de votos nulos en una elección, por lo tanto esa elección es inválida, ¿no es cierto? Entonces no tendría legitimidad ese Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que ocurre? Para que eso ocurra en cálculos matemáticos, usted tiene que movilizar aproximadamente 6 millones a 6 millones y medio de votos. Dígame usted, ¿qué movimiento electoral, qué proceso electoral en el Ecuador ha logrado movilizar 6,5 millones de votos por una tendencia u otra? Por eso me preocupaba la promoción. Por eso me preocupaba la promoción, porque si es que no conocemos a los candidatos y sus propuestas, ¿cómo vamos a votar? Es una elección que no tiene precedentes. Así es una elección, digamos que primigenia en la estructura democrática del Ecuador. ¿A quién beneficia que no haya un Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que hay tres versiones aquí. Por un lado, usted tiene el interés político de Correa, que es muy claro,
que él tiene candidatos y él está promoviendo sus candidatos, porque una vez que usted tiene 4 candidatos de 3, usted ya tiene control del Consejo de Participación Ciudadana. ¿En qué se traduce eso? Para mí, desde mi perspectiva personal, creo que se traduce en impunidad. Se traduce en poner cuestionamientos sobre la calificación, sobre la elección de las autoridades de control. Pero Bernardo, ahí usted está cayendo en lo que cuestiona, calificar a las personas por cualquier razón de correístas. Bueno, yo creo que ha sido bastante claro él cuáles son sus candidatos. Él tiene una lista de candidatos que responden seguramente a lo que él piensa. Ahora, el señor que dice Correa, respaldar, ¿no? Dice que este sería mi candidato en función de lo que yo a él le creo. gusta. Sí. Claro. Ahora él está en absoluta libertad de hacer eso. No hay ninguna limitación. Supuestamente para que hay pueda libertad de hacer eso. expresión. ¿Qué es lo que ocurre? Por un lado tiene eso, ¿no es cierto? Por el otro lado tiene un cuestionamiento desde el mismo gobierno, desde el mismo Consejo de Participación Ciudadana. El mismo doctor Trujillo dice que este es un engendro, un bodrio que no debería existir. Sí, sin embargo lo preside. No entiendo. Lo preside. Eso es una reflexión, yo creo, también desde una visión del Ejecutivo, porque el Ejecutivo sí tiene cierto temor, me percibo. A ver, esto está hablando de Julio César Trujillo, pero habla del Ejecutivo, es decir, que hay una connivencia. Sí, ahí. yo creo que sí, pero es algo lógico dentro del quehacer de lo que vendría a ser el efectivo uso de sus funciones. O sea, los poderes del Estado tienen que interrelacionarse. Ya, ¿ese es el otro poder que estaría interesado en que haya un voto nulo? Yo creo que más bien en cuestionar la legitimidad del Consejo. Okay. Porque sí creo que hay una percepción y hay un miedo político de que últimamente Correa, ¿no es cierto?, por A o B motivos tome control del Consejo, ¿no es cierto? Entonces que todo este proceso de reestructuración de las organizaciones de control se venga abajo. Esa es la segunda. Claro. La tercera, que también es esa presión política que tiene el Consejo, viene de Lasso y de Nebot. Ellos mismos han dicho, si no tiene sentido esto se resuelve políticamente, esto hay que simplemente borrarlo de la estructura constitucional. Entonces usted tiene un Consejo que está forzado por todas partes en su cuestionamiento de su legitimidad. Pero ¿por qué ocurre eso? Justamente porque el Consejo no tiene legitimidad propia, no ha tomado una acción propia que le dé legitimidad social. Entonces lo que usted dice es, ninguno de las 3 corrientes. Ninguna de las 3 corrientes. Yo creo que este es un espacio ciudadano que tiene que venir de la ciudadanía. ¿Y cómo hacerle frente a las presiones? Porque claramente hay un statu quo que... Los poderes fácticos que están interesados en buscará, que buscará perennizarse a través de cualquiera de las 3 lógicas o de una cuarta. Yo lo que llamo es un poco a que nosotros nos tengamos un poco de imaginación como sociedad, como conglomerado, como pueblo, como nación, de que qué pasaría si es que ese Consejo realmente funciona. Imagínense lo que pasaría si es que realmente el efectivo uso de los derechos constitucionales ocurren, que tenemos una constitución que la podemos disfrutar en toda su extensión. Ese es mi llamado. ¿Cuál es su propuesta? En el sentido de, 1, combate a la corrupción, 2, participación ciudadana, 3, nominación de las autoridades de control. Número 1, yo creo que una de las acciones que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana es una Comisión Internacional contra la Impunidad, tomando como ejemplo lo que ocurrió en Guatemala. Ese es un espacio que fue legitimado por su propio accionar y no es un tribunal de excepción, sí, que tiene capacidad de juzgamiento, sino que más bien apoya al Poder Judicial para los procesos de seguimiento, denuncia. ¿Otra comisión de la verdad? No, es que tiene otra lógica. ¿Cómo? Porque no depende del Estado. El Estado es el que lo acoge y tiene un mandato que dice que acoge a la Comisión Internacional contra la Impunidad, pero recibe el financiamiento de donantes. En Guatemala viene de un proceso histórico. Fue conformada para perseguir y para denunciar estos crímenes execrables que ocurrieron durante la guerra civil en Guatemala. Y con el tiempo fue transformándose hacia una lucha contra la corrupción. Y es tal Pero sin miramientos, porque hay unos que solamente tienen ojo para un lado y no para otro, ¿no? Es que justamente la independencia de la comisión viene de su estructura. El financiamiento de la comisión viene de afuera, pero no responde a los países donantes. El país no le da presupuesto, entonces quita esa lógica de vinculación presupuestaria con el Estado. Obedecer a la pista de la plata. Exactamente. El segundo factor que hace que este sea un espacio legítimo es que tiene una estructura incluso policial que la acompaña. Ellos tienen un cuerpo policial que hace peritajes, que hace investigación, que levanta pruebas, que hace todo este proceso para presentar las denuncias de corrupción. Bueno, todo con financiamiento internacional, pero ¿qué tal si es que se viene de la USAID? El financiamiento, por ejemplo, que viene de la Comisión Anticorrupción, el más grande donante en Guatemala es Estados Unidos, pero el más grande donante para casi todos los procesos de desarrollo social en el mundo es Estados Unidos. O sea, tendríamos que, bajo esa lógica, no podríamos entonces nosotros hacer espacios que sean de participación, porque si Estados Unidos está metido
entonces estamos fregados. Esa no puede ser la lógica. La lógica viene de un apoyo que viene de las Naciones Unidas, que es llamamos que es el intermediario, que presenta esto a los países que son parte de las Naciones Unidas, y los países deciden otorgar o no ese presupuesto de apoyo. En participación ciudadana. Participación ciudadana, mejor democracia y más democracia, que es lo que llamo yo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que prevé que los ciudadanos participen de manera activa en el futuro. Y todo, exactamente. Los referéndums, los procesos de revocatoria de mandato, que en hecho nosotros no las hemos podido ejercer en su totalidad. La gente no conoce los alcances que tiene esa ley. El Consejo debería ser justamente ese proceso pedagógico. Esta es la ley, esto es lo que usted puede hacer. Pero fundamentalmente tiene que hacer tres cosas. Primero, apoyo logístico, apoyo técnico y apoyo legal a las organizaciones, personas, conglomerados, asociaciones, partidos, quien sea, que quieran hacer estos procesos de consulta. Entonces, acompañamiento, capacitación, infraestructura, ¿qué otros elementos para las organizaciones ya conformadas, supongo? Bueno, incluso la ley abarca a personas individuales que quieran llevar procesos de consulta. Eso lo dice la ley. Sí. Si yo recojo la suficiente cantidad de firmas, entonces lo puedo hacer. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, nosotros tenemos una deuda histórica con lo que pasó con el Yasuní. Esa era una consulta que nunca se dio, que por la estructura justamente económica y política y los intereses fácticos detrás nunca ocurrió. Eso es algo que de alguna manera tenemos que resarcirlo. Esa es una consulta que se tiene que hacer porque ellos cumplieron con la legalidad del proceso y necesitan el apoyo, y eso necesitan ellos como otras personas, otros estamentos, organizaciones, ciudadanos que buscan justamente estos espacios de decisión. Ahora, cuidado, yo no estoy diciendo que nos vamos a pasar en elecciones, cada 2 meses elección por cualquier cosa, pero sí que podemos aprovechar el calendario electoral donde podamos hacer consultas relacionadas con el devenir de nuestras comunidades. Si esa es una herramienta para tomar el futuro en las manos, y eso es lo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana. Y finalmente, en la nominación de las autoridades de control, 1, ¿revisión de lo actuado o respeto a lo que ha hecho el transitorio? Es que por más revisión o respeto, el Consejo Ciudadano no puede hacer absolutamente nada en la elección de esas autoridades. Respetar, entonces. Porque tiene que hacerlo la Asamblea Nacional, son los que hacen el juicio político para destituir a esas autoridades. Fue un estado de excepción. Pero hay encargos también, ¿no? Hay encargos. Sí, hay Contralor y fiscal, que puede hacer que llegue al siguiente consejo. Creo que lo que se hizo con la Corte Constitucional es un buen ejemplo. Creo que debería ser ese el formato. ¿Una comisión de notables? Primero la comisión de selección, después una veeduría ciudadana que acompañe ese proceso, un escrutinio público de las personas que están presentándose. Hubo escrutinio, hubo impugnación, no hubo, sino caso omiso de esas impugnaciones. Bueno, tengo entendido por el caso del señor Herrería. Por ejemplo. Sí, que era intendente. Y 2, por el policía. caso de los concursos públicos. Varias personas, incluso una de las comisionadas que renunció a aquella comisión, dijo que había por lo menos discrecionalidad. O sea, por decirlo menos, discrecionalidad. Y hubo, por ejemplo, un porcentaje en la prueba oral demasiado importante, demasiado alto, del 30%, que era 3 veces más del 10% que daban los concursos en el tiempo de Correa. Sí. Pero entonces, ¿por qué corrigiendo de pronto los No, sí, las de que no hay que corregirlo. Por ejemplo, se debería hacer una especie de jurado ciego que ocurre en otras partes, ¿no? Donde usted hace una presentación detrás de un cobertor, una cabina, donde no se puede ni siquiera distinguir la voz de la persona, donde se le pueden hacer preguntas y usted puede más o menos evaluar a esa persona simplemente por sus respuestas. Esa es una opción que yo siempre he dicho. Por ejemplo, los concursos del Ministerio de Cultura, que es un ámbito que a mí me implica, son impresentables. Están llenos de intereses. Imagínense si en estos concursos pequeños hay ese tipo de intereses en concursos de elección de autoridades, ¿cómo será eso? Pero sí hay métodos que permiten un poco guardar la objetividad dentro de ese proceso de elección. Ahora, yo no voy a ser ciego y decir que sí, efectivamente hubieron estos cuestionamientos. Hay algunos cuestionamientos de lo que he podido leer, porque no los conozco a profundidad, que me parecen un poco superficiales. Hay otros que sí tienen cierto condumio, llamémoslo así. En un examen donde usted tiene por A o B motivos ciertos participantes que tienen unas notas que van más allá de la lógica, claro, hay una luz de alarma que debe prenderse ahí. Pero sí hay métodos que se tienen que implementar, fundamentalmente partiendo de lo que se hizo y cómo se lo puede mejorar. ¿No mejorar los criterios para la selección de autoridades?
Los criterios ya son bastante restrictivos. Imagínense lo que me ocurrió a mí para participar en esta elección. Nosotros pasamos por 3 consejos nacionales electorales. La señora Nubia Villasís, el Consejo Nacional Electoral de Transición y finalmente con la ingeniera Tamaít. Son 3 consejos electorales, 3 filtros que hubo. Y usted ve de forma lo que implicaba participar como candidato era bastante restrictivo. Sin embargo, para que usted vea cómo es, la lista de candidatos, y ahora pensamos que 43 es demasiado, la lista de candidatos debía haber sido aproximadamente 150. Había mucha más gente que cumplía con los parámetros, pero resulta que le sacaban firmas falsas que apoyaba tal movimiento, que apoyaba tal cosa, entonces los iban excluyendo. Este proceso es un problema estructural, nosotros tenemos un problema estructural como sociedad. Es por eso que no podemos empezar a ver simplemente que en esta elección hubo esto, el submarino, tal cosa. Nosotros tenemos que identificar cuáles son las estructuras corruptas que mimetizan lo legal con lo ilegal, que usan el estamento legal del Estado para cometer ilegalidades. Por eso es que digo, la comisión esta es fundamental. No podemos seguir centrándonos en delitos, en casos particulares, en personas X, Y o Z. Nosotros tenemos un problema estructural de corrupción, lo que ocurre en los concursos. Ahora, imagínense, si los concursos son ya de por sí corruptos, sobresale el concurso de elección de la Corte Constitucional por haber sido, tal vez, me atrevo a decir, menos que el resto, el menos malo de los malos. ¿Ya? Pero tenemos que partir de algo. Si ese es el menos malo de los malos, ok, ¿qué funcionó? ¿Y qué podemos implementar? Creo que se puede implementar, si usted me pregunta, jurados ciegos. Ya, ok, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo, pero ha sido un amplio diálogo de 25 minutos. Muchísimas gracias. Esperamos que pueda tener la posibilidad de exponer, así como lo ha tenido acá en este espacio, sus propuestas, sus ideas. Muchísimas gracias, les agradezco por el espacio, les mando un saludo y sobre todo les llamo a que voten con conocimiento, con ilusión también, ¿no? con ñeque, con ganas, porque ahí el futuro está en nuestras manos. Bueno, por lo menos hay una invitación, voten. Voten, tienen que votar, efectivamente. Muy amable. Bernardo Cañizares, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con lo cual sí, nos vamos hasta el día de mañana conmigo. Hasta la próxima. Finaliza Dardo Electoral, una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Dardo Electoral, el punto preciso de la información.